Yo de verdad creo que son muy pocas las personas que verdaderamente son lo que creeríamos malvadas. Simplemente son personas que en su falta de responsabilidad afectiva, de autoconocimiento, van actuando de la mejor forma en la que ellos pueden hacerlo, ¿no? Entonces, en esta empatía, sí buscamos que las personas entiendan que el hacerle daño a los demás también te puede afectar a ti de cierta forma. Entonces, a lo mejor viéndolo desde esta perspectiva como más responsable, desde una parte responsable afectiva, tu empatía tiene que ver con entender que lo que tú vas a hacer va a ser una consecuencia, sea cual sea esta, en otra persona, y entonces trabajarlo de la forma en la que pueda ser más positivo. Claro, entiendo que hay veces en las que no se puede tan fácil porque las personas no se prestan tanto para esto. Hay personas a las que no les interesa y esas personas son las más complicadas, pero si te encuentras con estas personas a las que no les interesa, pues entonces sí, lo más sano es irse y decir, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo con alguien al que no le importa y no me va a escuchar y no quieren aprender de esto. Como yo sí creo que, por ejemplo, las relaciones familiares que pueden ser súper tóxicas y que generalmente ahí tenemos una empatía muy rara porque entre más cercana es la persona, la empatía es más rara porque entonces tú crees que ya sabes muchas cosas, pero pues muchísimas veces no sabemos, o sea, no, el hecho de que tú creas que conoces a tus papás o que los papás conocen a sus hijos no significa realmente que conozcan ni a sus papás ni a sus hijos. Y al final eso repercute en muchísimas disputas innecesarias que tienen que ver con el yo ya sé que tú la estás pasando mal. No, tú no tienes ni idea de que la estoy pasando mal. O sea, tú no tienes ni idea de lo que representa a mí el hecho de que tú interrumpas cada 5 minutos en mi cuarto sin tocar la puerta. Justo esta responsabilidad en cuanto a la empatía en las relaciones tiene que ver con esto de hablar con las personas, conocer a las personas. El estar diario con una persona no te hace conocerla, el estar todo el día con una persona no te hace conocerla. Requieres de verdad interesarte, preguntarle cómo está, preguntarle cómo se siente, saber cómo reacciona a las cosas y cómo poderlo apoyar entonces desde esa parte. Porque sí, como estas frases de las mamás siempre saben por ejemplo, siendo gay, salir del closet es como de, bueno, su mamá de seguro siempre sabía. Y luego tienes estas mamás que se sienten de la chingada porque, pues, nunca supieron, ¿no? ¿Sabes? Pero porque no es algo, una generalidad, porque tienes que hablar con las personas para verdaderamente conocerlas. No puedes simplemente esperar que lo que tu cerebro te dice y las señales que te envían los demás son muy claras, ¿no? O sea, hay personas que tienen esa capacidad, qué padre, un aplauso para ellos. Yo tengo un ejemplo cercano de una persona que bueno, de una amiga que su hijo se suicidó y que culpabilizó muchísimos años del cómo no me di cuenta y cómo no vi las señales. Y, y la gente sí reaccionaba ante eso de, ay, pues es que sí, como no se dio cuenta. Era evidente que estaba deprimido su hijo. ¿Evidente cómo? ¿Evidente según quién? O sea, no es como que la mamá estuviera metida en el Twitter del chavo 24/7 y no es como que no podemos ir por la vida asumiendo que a mí no me va a pasar. Es que a mí no me va a suceder porque yo sí me hubiera dado cuenta. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque no, o sea, no puedes asumir lo que el otro hace como si fuera una cosa real. Pues cada quien está tratando de sobrellevar la vida como puede. O sea, al final todos estamos tratando de ver de qué se trata esto y muchos de nosotros no entendemos muy bien por dónde va la cosa, ¿eh? Exacto, es justo un proceso de aprendizaje, donde tenemos que aprender a conocer a las personas. Esto es súper importante porque mucha gente lo hace. A la gente le encanta, por ejemplo, si asaltaron a alguien, si alguien estuvo en una pelea o en alguna situación, a la gente le encanta decir esto de, ay, yo hubiera hecho esto, yo hubiera corrido para acá, yo hubiera movido para acá, yo le hubiera dicho esto. Es que no hubiera, o sea, porque esa posibilidad no existe. Esa persona reaccionó de esa forma porque fue lo que conocía y lo que en ese momento sus sistemas también de alerta se activaron así y así funcionaron. Entonces, sí, nos gusta mucho ir pensando en la forma en la que hubiéramos respondido en ciertas situaciones que a lo mejor nos hubieran puesto en una situación pues de mayor nivel ante los demás,
Pero no es así, o sea, verdaderamente las personas reaccionamos de formas muy, muy diferentes a lo que creeríamos en las situaciones. Porque en general no estamos preparados para esto, para afrontar el peligro, para afrontar pues estas cosas difíciles. Entonces, sí es complicado y es eso, esa parte de la empatía, de entender que no, o sea, las personas reaccionan de forma diferente y tienes que entenderlas, no decirles cómo hubieras reaccionado tú, cómo tenían que hacer las cosas, porque no existía otra forma. Eso fue lo que pasó y así fueron las cosas. Sí, porque no te sucedió a ti. Porque al final, si a ti te sucede eso y tú tomas otra decisión, pues está bien, es tuya. Pero tú no puedes ir por la vida condenando al otro porque no hace lo que tú consideras que estaría mejor. Porque ninguno de nosotros sabe lo que realmente está bien. O sea, mira, yo sí hablo desde mi experiencia, Arturo también, pero tampoco vamos por la vida asumiendo que nuestra experiencia es mejor que la de los demás. O sea, al final, todo este proyecto, por ejemplo, el del podcast, es esperando a que si a uno de ustedes algo no les está funcionando, pues tal vez nuestra manera de ver la vida le funciona mejor y entonces eso lo lleva a estar más feliz. Pero no podemos ir asumiendo por la vida, o sea, no podemos ir por la vida diciendo es que lo que yo hago está bien y los demás se chingan. Porque no, pues porque lo que tú haces viene a partir de tus privilegios, de donde tú naciste, de con quién te llevas, de cómo ves tú la vida y cómo entiendes. Es como joderte al daltónico porque no está viendo los colores que tú ves. Y justo esta parte importante de entender los puntos de vista complicados de las demás personas, saber cómo están actuando. También es importante decirles que nosotros también estamos en un proceso, las personas están en un proceso de aprendizaje. Esto sobre las emociones, sobre la salud mental, sobre cómo relacionarnos. Estamos todos en un proceso, no nosotros porque estemos haciendo este podcast somos perfectos en esto. Justo es la parte de hacer este podcast, tiene que ver con nosotros también aprender, tiene que ver con nosotros reparar en las cosas que decimos y cómo estamos opinando y entonces tratar de llevarlo a cabo también en nuestras vidas. No somos para nada perfectos y es un proceso de aprendizaje, no nos enseñaron a vivir, entonces hay que ser conscientes de esto, de cómo estamos viviendo, cómo estamos entendiendo a las demás personas, cómo entendemos la forma en la que ellos actúan con nosotros y entonces cómo les respondemos a ellos. Creo que lo que dice Arturo tiene que ver con una cosa muy importante. Siempre, siempre hay que cuestionarse las cosas. Siempre. Uno no puede ir por la vida creyendo que ya sabe lo que no sabe. O sea, yo les voy a decir una cosa. La empatía y la empatía actual es muy selectiva porque está muy condicionada. Y está muy condicionada a, con estas personas puedo empatizar porque y con estas personas pues no puedo empatizar. Y con estas personas voy a ser lastimosa y compasiva y condescendiente y con estas personas ya que están más a mi nivel. No. Hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que tengamos un tipo de inteligencia diferente no nos hace mejores que los otros. Pero lo que sí nos da entonces es la posibilidad de compartir eso con los demás y de enseñarle a las personas, sí, no desde una soberbia, pero enseñarle a las personas a cómo ves la vida y entonces cómo podrías apoyarlos también con las Porque cosas ellos te que van a sabes. enseñar a ti también. Exactamente, o sea, es eso, que todos aprendemos de todos, todo el tiempo aprendemos de los demás. De la persona que menos lo podrías imaginar puedes aprender cosas maravillosas y sí es súper importante que entiendan eso, o sea, compartan las cosas que saben, las cosas que comprenden con los demás y aprendan de los demás. Porque la retroalimentación es deliciosa. O sea, sí te lleva a una autorregulación sin darte cuenta. Es increíble. Sí creo que te lleva a un nirvana padrísimo tuyo. Y por otro lado, creo que sí es una cosa de donde aprendes a disfrutar la diversidad. Y cuando aprendes a disfrutar la diversidad, ya, estás listo para chingarte al mundo, porque al final es que somos eso, somos diversidad. Entonces, si en vez de sufrir, ay, ¿por qué somos tan diferentes? Y en vez de sufrirla, lo disfrutas de, güey, a huevo somos diferentes, entonces ya, estás listo para comerte al mundo. De aquí para el real. De aquí para el real. Queríamos tocar justo este tema de la empatía en este segundo capítulo. Consideramos que es algo muy muy importante en las relaciones afectivas, ya que es esta parte principal de empezar a entender a los demás.
Con esto también queríamos compartirles un poco de lo que es nuestro logotipo, el logotipo del programa Responsabilidad Afectiva, que es este círculo con estas dos ondas, una que va de izquierda a derecha, otra que va de derecha a izquierda, y en medio tiene una línea que las cruza. Este símbolo que investigamos bastante, pero no es como de una cierta cultura, pero que sí es conocido como el símbolo internacional de la empatía, ya que representa estos dos canales de comunicación diferentes, que vienen desde puntos diferentes, en diferentes lados, y que son cruzados por esta línea, en la que los dos se entienden, se comprenden y entonces comparten estas cosas diferentes acerca de sus emociones. Sí, es intervenir, pero no pensando en la intervención occidental, que es traspasar, sino intervenir de manera amable y amorosa con los sentimientos del otro y viceversa. Siempre es el trueque emocional. Exacto, este punto de que a pesar de que puedas ver a una persona totalmente diferente o en otro contexto muy apartado del tuyo, hay cosas comunes. Al final todos somos seres humanos y eso ya nos da algo en común. Entonces sí es súper importante entender este tipo de diferencias. También digo a nivel cultural, ¿no? Digo, ahorita estamos más enfocados en México, nosotros somos de México, pero sí entender que esta diferencia de culturas hay que entenderlas también para tener otro tipo de relaciones, ¿no? Por ejemplo, digo, hay varios amigos que no sé, tienen relaciones con extranjeros, más que nada europeos, donde sí tienen este choque en cuanto a, por ejemplo, que son más fríos, que hablan menos de sus emociones y de lo que sienten, pues porque culturalmente son diferentes, porque se desarrollaron de forma diferentes. Y en esta cultura de nosotros, más latina, pues sí tenemos esta forma de comunicarnos más expresiva, más cálida a lo mejor, y esto lo puede hacer complicado. Entonces, entender la empatía con los demás, pues te puede ayudar a eso, a entender que las personas demuestran de forma diferente su amor, lo que sienten por ti o las cosas que ellos piensan y que ellos saben. Entonces, es algo constructivo el hecho de construir a partir de lo que los demás te dicen, con las cosas que tú sabes, y no solo con la experiencia que tienes tú en el pasado. Y eso fue todo por hoy. ¡Qué emoción! Ya estamos en el segundo capítulo. Nos da mucho gusto saber que la recepción del primero fue tan bueno. La verdad es que les queremos agradecer todas sus observaciones. Las tomamos muy en cuenta. De verdad, agradecerles. Muchas gracias por escuchar el podcast, por disfrutarlo y verdaderamente comuniquen en todas sus opiniones porque nos encanta escuchar de ellas, aprender de ellas. Como se los dije hace rato, es un proceso de aprendizaje también para nosotros. Entonces, pues aquí estamos juntos en esto y vamos a seguir juntos en esto y los esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias por su atención. Besos. Bye. Esto fue Responsabilidad Afectiva. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo capítulo. ¡Cling!